A un toque nos metemos ya en modo selección Colombia. Y el tema de hoy es un tema que tiene a muchos de los medios de comunicación, a muchos de los periodistas deportivos hablando, analizando y también mirando qué alternativas hay dentro de la selección Colombia. ¿Quién debe ser el número 9 de la selección Colombia? Tenemos a John Córdoba, tenemos a Luis Suárez y tenemos al polémico Dairo Moreno. ¿Quién debe ser el jugador que deba posicionarse como el jugador en punta en el sistema de Néstor Lorenzo? Hoy lo analizamos en un toque. Bueno, Diego, nos metemos en temas que nos gustan a nosotros, sobre todo porque la selección siempre une, aunque genere mucha polémica en algunas convocatorias, en algunos nombres, pero nos metemos ya en Selección Colombia, Diego, próximas eliminatorias, próximas fechas de eliminatoria, sobre todo porque tenemos partido clave para el tema de clasificación, será contra la selección de Bolivia, que sin jugarlo y ya con una victoria de Argentina sobre Venezuela, nos clasifica directamente al Mundial de 2026. Pero bueno, Diego, hay un tema y es una posición en la que hemos flaqueado mucho y no porque no tengamos nombre, realmente hay jugadores muy buenos en esa posición, pero que les ha costado poderse instaurar en la posición de 9 de la selección Colombia, que yo creo que ahí muestra básicamente que el tener un buen momento en su club no es directamente proporcional a ser sí o sí el 9 de la selección Colombia. ¿Quién debe ser, Diego? ¿O qué necesita mejor? Voy a iniciar así. ¿Qué necesita el 9 en el sistema de Néstor Lorenzo para poder resaltar, relucir dentro de su esquema y su sistema táctico? Antes que nada me genera un poco de risa, de cascarrillo, que no sé, creo que en las últimas eliminatorias, en las últimas dobles fechas FIFA, hemos hecho al menos un video hablando de quién tiene que ser el 9 de la selección Colombia, y creo que eso refleja un poco el momento en el que estamos, en que, como bien lo menciona su merced, hay alternativas, hay nombres, incluso algunos que se quedaron por fuera de la convocatoria, pero la realidad es que todavía ninguno termina de convencer, o por lo menos termina de afianzarse lo más posible, y eso genera que nosotros estemos cada previa de cada partido de fecha eliminatoria hablando de quién tiene que ser el 9, quién tiene que acompañar a Luis Díaz en la parte delantera. Contra Bolivia, que obviamente, bueno, a priori, y creo que va a ser lo más seguro, se va a resguardar muchísimo en su campo. Eh, para mí lo más importante en este partido va a ser recuperar sensaciones, o por lo menos darle continuidad a esas buenas sensaciones que se tuvieron frente a Argentina, que si bien se termina empatando y consiguiendo un empate un poco agridulce. Creo que la selección Colombia volvió a demostrar que es una selección que puede competir a alto nivel, pero que, como le viene pasando en los últimos partidos, ante estos rivales, ante una exigencia o ante una responsabilidad mayor desde el balón, desde la creación, desde la gestación, es un equipo que le ha tocado, que le ha costado mucho más, sobre todo en este último año de selección de proceso. Bajo eso, creo que entendería yo que hay que apostar por lo menos al perfil o al jugador que mejor sensaciones ha demostrado, y es John Córdoba. Creo que John Córdoba, sobre todo por la presencia que puede llegar a dar en el área, y ese forcejeo, que es algo bueno que ha mostrado y que le hemos elogiado mucho a John Córdoba, que esa exigencia que tiene sobre los centrales, también que es un delantero que cae muy bien a banda, sobre todo a espalda de los laterales. Creo que es un delantero que en ese sentido, ante un rival que va a estar en un bloque bajo, un bloque medio bajo, puede llegar a dar un poco más ¿de qué? Sobre todo de presencia en el área, que creo que eso va a ser muy importante frente a una Bolivia que creo que va a ser una presencia en el área. Pero el nombre de Javier Suárez tampoco me disgusta, teniendo en cuenta que Javier Suárez es un jugador un poco más asociativo.
No es el Cucho Hernández, porque siempre digamos que lo hay, por lo menos yo se me ha asimilado en ciertos registros al Cucho Hernández, Luis Javier Suárez, pero es un jugador que tiene también esa, digamos que esa capacidad por lo menos de entrar con buenas intervenciones en los circuitos. Ojo que, bueno, Mm, ya lo dijo Néstor Lorenzo hace unas horas, que creo que él trajo a Dairo Moreno como tercera opción, porque él mencionó que Dairo Moreno llega como el tercer delantero. Bueno, eh, yo comparto en que de la titularidad debe ser para John Córdoba. Creo que el delantero que mejores sensaciones ha mostrado ha sido él. De hecho, desde la Copa América lo mostró. Tuvo su bajón de nivel, evidentemente, en la selección Colombia, porque en su club siempre ha mantenido un nivel constante en cuanto a registro de goles y también de asistencia. Pero en la selección sí, que no fue el único. A ver, estamos hablando que John Córdoba bajó su nivel, Richard Ríos en su momento bajó su nivel después de la Copa América. eh, ¿Qué otro jugador así haya bajado? Bueno, Muñoz también bajó muchísimo su nivel después de la Copa América, pero evidentemente son jugadores a los cuales ya han mostrado cositas, al menos con la camiseta puesta y que puedan rendir tanto, o sea, que puedan trasladar lo que hacen en su club a la selección Colombia es supremamente importante, porque no basta con que seas bueno en tu club y no puedas trasladarlo a la selección Colombia. Esto no es de mérito simplemente, sino que también hay una confección y una plantilla y una sinergia por parte de Néstor Lorenzo que busca algunos aspectos dentro del modelo de juego. Pero hay algo que sí es muy cierto, y es que con la presencia de John Córdoba también se moldeó el sistema táctico, porque pasamos de un 4-3-1-2 a pasar a un 4-2-3-1, a un 4-2-3-1. Y en lo personal, a mí ese 4-2-3-1 creo que en cuanto a la colectividad flaquea más que el 4-3-1-2 propiamente. Es verdad que con el 4-3-1-2 se necesita digamos lo que una presencia defensiva por parte de los dos delanteros que maneja Néstor Lorenzo, que es Luis Díaz y otro delantero, ya sea John Córdoba, en su momento también fue John Durán, pero ese delantero tiene que hacer unos recorridos que le ayuden a soportar al equipo para evitar que el rival pueda atacar las bandas, porque James Rodríguez es un jugador que se queda anclado en la mitad de la cancha, en ese carril central, ya sea como el mediapunta o el enganche, o el jugador que queda como punta de lanza en una fase simplemente defensiva, no como un falso 9, pero sí como en la parte defensiva como el único referente. Eh, en ese sentido, Diego, yo voy a decir algo que va a ser muy impopular. Para mí, de los tres delanteros que tiene hoy, la selección Colombia, el que más tiene la capacidad de cazar goles dentro del área en un bloque bajo, para mí es Dairo Moreno. Para mí. O sea, en serio, y es muy impopular, pero realmente si usted se pone a ver las formas de jugar del Once Caldas, que es muy pragmático, usted ve a un Dairo Moreno que poco da referencia en los centrales rivales. Es un jugador que se mueve por todo el campo y por todo el frente de ataque, pero asimismo siempre tiene referencia en el área rival para generar, ya sea desmarques, para limpiar jugadas, pero sobre todo para tener presencia de goles. Un jugador que el balón lo busca dentro del área, sí o sí. O sea, tiene ese imán que muchos delanteros les cuesta tener o les toca de pronto sobreesforzarse un poquito más para tener esa referencia de gol. Es verdad que los demás vienen con una racha goleadora en sus clubes bastante mejor, inclusive, o bueno, no sé si bastante mejor, pero sí más competitiva por las ligas en las que juega. Es decir, estaba mirando aquí un poquito los datos de cómo llegan cada uno. Por ejemplo, John Córdoba suma esta temporada en el 2025-2026 ya suma 3 goles y 2 asistencias en 9 partidos, sumando ya 234 minutos, aunque bueno, creo que fue expulsado el fin de semana pasado donde marcó gol. Luis Javier Suárez también viene con muy buenos números. Recordemos que a ver, Luis Javier Suárez está estrenando también equipo. Está en el Sporting de Lisboa en Portugal. Viene con 2 goles, 2 asistencias y además estuvo también de titular en el último partido que tuvo el Sporting frente al Porto, en el que perdieron 2-1 goles. Dairo Moreno
Es que Dynamo vienen anotando, vea, en el 2025 ha disputado 44 partidos, anotando 23 goles y 4 asistencias. Además, es el goleador de la Copa Sudamericana con 8 goles en 11 partidos. Es una suma, en una Copa Internacional es una suma bastante grande. Además, teniendo en cuenta que pues Once Caldas no es que se resalte por la generación de juegos, sino que es un equipo mucho más pragmático de las formas en las que busca generar peligro. Yo estoy de acuerdo en cuanto a John Córdoba, que debe ser el titular por lo mostrado que ya se ha visto con Lorenzo, pero mi opinión impopular es que de los tres, para mí el que mejor caza goles dentro del área, frente a un bloque bajo para mí, es Dairo Moreno. Es Dairo Moreno. Pero evidentemente usted ya lo mencionaba, Diego, y es que es el tercer. De hecho, yo me atrevería a decir que si Muñoz no estuviera suspendido, y creo que hay otro jugador que tampoco puede jugar en esta primera fecha que se me va el nombre, que son los que van a estar en las gradas, en la tribuna, Dairo Moreno iría a la tribuna. O sea, de eso no me cabe dudas. Para mí, Dairo Moreno es el dulcecito que les pone Lorenzo. Lo estaban pidiendo, aquí se los convoco, pero no está dentro de mis planes. Realmente un jugador que no sé si es por la edad, pero yo creo que es más por una cuestión de pronto de funcionamiento, quizás. No sé cómo lo ve usted. Hay una cosa sobre Dairo Moreno, y a ver, no sé si de pronto los que son hinchas del Once Caldas sí lo van a recordar, pero no sé si los otros hinchas lo van a recordar. Dairo Moreno en esa Copa del 2004 o en sus primeros inicios, Dairo Moreno no era un delantero como tal, centro, fijo, referencia en la última defensa, sino que era un jugador que también pisaba o arrancaba mucho desde la banda. Dairo Moreno en ese Once Caldas del 2004 era un jugador que arrancaba más de banda que por el centro. Y en este Once Caldas, en el Once Caldas del Arriero, es un jugador que alterna sobre todo los tres carriles, sobre todo cuando el equipo está en transiciones ofensivas o está en contragolpes. Es un delantero que de acuerdo a cómo vaya leyendo la jugada, cómo vaya leyendo el ataque, o cómo le puede llegar a ofrecer alternativas y caminos de cara al arco rival. Dairo Moreno es un jugador que encajona o se va alternando los tres carriles y se va rotando en esos tres carriles con sus compañeros. Entonces, en ese sentido, y lo bueno que tiene Dairo Moreno es que cada vez que interviene en cada uno de los tres carriles, lo hace desde esa experiencia, de esa calidad que tiene y de esa intuición que tiene, esa picardía que maneja Dairo Moreno, que le permite hacer mucho daño al Once Caldas sin necesidad de ser un delantero que siempre está en el área. Entonces creo que en ese sentido Dairo Moreno tampoco es que, a ver, él sea digamos que sea un jugador que desencaja muchísimo en el sistema del juego de Lorenzo, o en la búsqueda, o ya sea en el sistema 4-3 1-2 o en un 4-3-3 de pronto. No sé si de pronto en el 4-3-1-2 encaja un poco más que en el 4-3-1-2, pero tampoco es un jugador que digamos que sea muy de la antítesis, por ejemplo, lo que sí era Borja, que Borja Ajá, era totalmente lo contrario a lo que buscaba Néstor Lorenzo dentro de su exacto. sistema y de su modelo de juego. Dairo Moreno es un jugador que sí se acopla un poco más a lo que pide. Y sobre el tema de Luis Javier Suárez, una de las cosas que más lo han elogiado la prensa portuguesa en estos primeros partidos, que ojo, en sus primeros partidos ya salió figura en dos de ellos, incluso sin ser el goleador del equipo, sin haber anotado en uno de esos dos partidos, sino que solamente asistiendo. Una de las cosas que más se le ha elogiado a Luis Javier Suárez desde Portugal en su llegada al Sporting de Lisboa es esa capacidad que tiene para asociarse y para intervenir en los circuitos y para generar espacios para sus compañeros. Y creo que esas, digamos que al no ser un delantero que por ahí se le haya seguido mucho porque ha tenido lesiones gravísimas de rodilla con rotura de ligamentos, y porque adicional a eso también ha estado rotando entre primera y la B de España, pues es un jugador que tampoco se le ha, digamos que se le ha tenido ese seguimiento que por ahí uno le podría haber hecho, más allá de que también estuvo en un paso por el Olympique de Marsella. Es un muy buen delantero, es un muy buen delantero que lastimosamente las lesiones no le han dejado
va a alcanzar todo el potencial, pero es un delantero que además de ser killer, porque los números de él en la temporada pasada son de un grandísimo goleador, es un delantero bastante bueno, muy, muy, muy móvil y muy poco que ofrezca referencias y facilidades a su marca para referenciarlo. Yo le tengo una pregunta, Diego. ¿Estamos claros y coincidimos en que John Córdoba debe ser el delantero titular de Néstor Lorenzo frente a la selección de Bolivia? Entendiendo e imaginándonos un partido que va a estar bastante conflictivo en cuanto a la parte de generación de juego, porque va a ser un bloque muy bajo en cuanto a la selección de Bolivia para enfrentar a nosotros. Recordemos que la selección de Bolivia nunca nos ha ganado acá en Barranquilla. Nunca nos ha quitado ni siquiera un punto. Y creo y si no, que la gente me corrija en la caja de comentarios. Creo que nunca nos ha hecho un gol acá en eliminatoria en eliminatoria acá en Barranquilla. Creo que nunca nos ha hecho ni siquiera un gol. Creo que hay una diferencia, creo que de más 16 goles a favor de Colombia, de 0 goles por parte de Bolivia. Pero le hago esta pregunta y es, ¿usted vería o ve la posibilidad de que exista un doble 9 dentro de la postura de Lorenzo para poder enfrentar un bloque como el de Bolivia? Lo pregunto porque pueden fácilmente convivir dentro del contexto que nos imaginamos con Bolivia, el partido que se puede dar, por ejemplo, un John Córdoba con un Luis Suárez o un John Córdoba con Dairo Moreno. ¿Lo ve posible o simplemente usted cree que no va a reventar tanto el tablero Lorenzo y va a seguir con lo normal, que no, tampoco es como de darnos tantas sorpresas dentro del once titular? Sí, por cómo se ha manejado Néstor Lorenzo, que es un entrenador que suele mover muy poco sus piezas y que dentro de las direcciones de campo lo deja notar Sí, sí, obvio. muy bien, porque es un entrenador que demora muchísimo en hacer cambios. No creo que vaya a salir con un doble 9 y honestamente, personalmente, no lo haría yo, porque vuelvo y digo, para mí la prioridad, sobre todo porque yo siento que Colombia prácticamente está clasificado, Sí, no solo porque tiene que hacer un punto, sino porque Venezuela y Bolivia tienen dos partidos bastante complejos y difíciles, y en parte son duelos directos contra nosotros. Para mí la prioridad en estos dos partidos y es que lo vengo diciendo mucho, pero es que es la prioridad. Para mí, Colombia tiene que empezar a construir el equipo que va a jugar el Mundial de 2026. Y por eso para mí también era, digamos, un poco cuestionable la decisión de llevar a Dairo Moreno, porque hay que recuperar las sensaciones y darle buena continuidad a las sensaciones que se dejó contra Argentina y corregir las falencias que hemos mostrado como equipo, sobre todo de local y sobre todo en esa responsabilidad y obligación que a veces se va a presentar en varios partidos y que se va a presentar en el Mundial, porque lo más seguro es que nos enfrentemos a un rival por lo menos de un nivel más bajo que nosotros. Vamos a tener una responsabilidad y una obligación de llevar el peso del equipo, de generar, de construir, etcétera. Y creo que ese es el registro en el que Colombia ha empeorado durante estos últimos meses. Y creo que ese es el registro que tiene que empezar a mejorar y en el que tiene que buscar soluciones y no la solución de un solo partido, sino que la solución a toda una estructura que tiene la selección Colombia. Por eso para mí yo no lo veo factible porque vuelvo y digo, creo que Colombia tiene que empezar a buscar la solución, no a un solo partido, sino que buscar las soluciones a una estructura que ha ido decreciendo en los últimos meses. Si yo le pidiera a usted cuál sería su once titular para la selección de Bolivia, que ya más adelante haremos una previa frente a ese partido, pero ¿cuál sería su once titular para enfrentar a Bolivia en Barranquilla? A ver, haciendo aquí memoria, Camilo Vargas, entiendo que Muñoz no va a estar, entonces sería Arias, Arias, Lucumí, Davinson porque Sánchez, también está Román, ¿no? por Román, sí. Es Bueno, laterales Román, derechos. sí, Román. Román sí, apostaría mucho para Román, sobre todo buscarlo, colocar en zonas de remate, que ahí creo que Román es muy diferencial, más diferencial que Que Santi Arias. Arias. Por izquierda, Mojica, iría con Castaño, Creo que Mojica es Arias, otro que no Ríos. puede estar, si no estoy mal.
Entonces iría con el otro, bueno, Con Machado no va a estar. Machado. Bueno, iría con el otro lateral izquierdo. O No Borja sé creo qué, que cuál es es. la otra alternativa, se me va. Borja creo que es. Y Borja. Entonces iría con Borja, que creo que sería la única alternativa. Iría con Castaño, prescindiría de Lerma, Castaño, Arias, Richard Ríos, James Rodríguez y por delante Luis Díaz y John Córdoba en un 4-3-1-2. ¿Usted mantendría el 4-3-1-2 o pasaría el 4-2-3-1? Lo pregunto porque, por ejemplo, eh, Luis Díaz alterna mucho la posición entre un extremo y un delantero, pero, pero lo hablo en el Bayern Múnich sobre todo. Alterna mucho, pero sobre todo porque siempre hay alguien ocupando su lugar cuando él se interioriza. Es decir, o es Harry Kane el que hace ese enroque de posición con Luis Díaz, o es el lateral izquierdo que normalmente Company maneja los laterales de forma interna. A veces el lateral izquierdo ocupa esa posición y le da licencia a Luis Díaz de poder interiorizar, que es donde haya hecho la mayoría de goles en el Bayern Múnich de lo que lleva en el conjunto alemán. ¿Usted mantendría a Luis Díaz como como un segundo delantero en esa estructura frente a un bloque bajo o mantendría más un 4-2-3-1 que le permita a Luis Díaz partir de la banda izquierda, que le haga el desdoblamiento del lateral y desde ahí que invente desde lo que él pueda desde la gambeta? Yo mantendría el 4-3-1-2 pero con ese 2 con Luis Díaz arrancando más desde banda. Ok, pero No si sé si John me hice Córdoba entender. teniendo. Sí, sí, sí. Es decir, no ser. Es que, a ver, cuando hablamos de sistemas, solemos ser muy asimétricos en cuanto a los posicionamientos, ¿no? Pero digamos que esa doble punta que maneja Lorenzo la ha manejado mucho a Luis Díaz partiendo desde la derecha o a veces estando en el centro, que alterna mucho la posición en cuanto a ese tipo de funcionamientos, mientras que el delantero más fijador o el delantero que más referencia da, normalmente es el otro, ya sea John Duran o John Córdoba en este caso. Pero gente, hasta acá el video de hoy. Dejen en la cajita de comentarios, ¿cuál es el delantero titular para ustedes en la selección Colombia en esa doble fecha de eliminatoria de cara a la clasificación del Mundial 2026? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como arroba a un toque rayal piso co y acá en nuestro canal de YouTube vamos a estar subiendo, ya nos ponemos en modo selección, vamos a estar subiendo videitos toda esta semana para empezar a analizar lo que son las falencias de esta selección que evidentemente las tiene, las fortalezas que tiene que empezar a potenciarles y sobre todo la memoria de juego que en algún momento llegamos a tener y que después de la Copa América se ha venido en picada por completo. Pero estén muy atentos y denle suscribirse al canal para que estén muy al pendiente de los próximos videos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.